Con una mañana muy movida en el Consejo Deliberante porque se acaba de aprobar, como decíamos recientemente, el presupuesto municipal, y en este momento está hablando a los concejales el secretario Cantoro, después va a ir el secretario Bressan y finalmente el secretario de Deporte Agustín Caleri. Para seguir hablando del tema presupuesto, Consejo Deliberante, estamos en comunicación con Gonzalo Parodi, jefe del bloque de Juntos por Río Cuarto. Buenos días, Gonzalo. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días a vos y a toda la audiencia. La primera pregunta que se me ocurre, Gonzalo, se acaba de aprobar el presupuesto con el solo voto del oficialismo. ¿Por qué no votó la oposición este presupuesto? ¿Qué fue lo que objetó? Bueno, nosotros marcamos claramente en esta primera lectura tres ejes. Uno que tiene que ver con la posibilidad de que los impuestos nuevamente puedan aumentar muy por encima de lo que está previsto como inflación. Ya tenemos una muy mala experiencia en lo que ha sido este año corriente, el 2021, en donde el oficialismo aseguró que el proyecto enviado para el Ejecutivo no iba a tener aumentos superiores al 45%, y luego tuvimos situaciones como la del carnet de conducir, también como la del parquímetro, pero principalmente en servicios básicos como el agua, que llegó a tener un incremento que superó en algunos casos el 80%. Y eso claramente ha dejado una marca que puede reproducirse este año cuando una de las cláusulas establece un máximo de 70%, pero solamente para inmobiliario. Por lo tanto, en el resto de las tasas, contribuciones, nosotros marcamos de que hay un Estado que, en vez de acompañar el contexto de pandemia y la situación social y económica de las familias, siempre termina golpeando el bolsillo de los vecinos, de la clase media que está saturada de presión impositiva y que el año que viene nuevamente se va a ver afectada por lo mismo. Ahora, Gonzalo, eso acaba de ser desmentido hace minutos por el concejal Natali. Dijo que el aumento en las tasas municipales no va a superar el 45%. Mire, vuelvo a repetir lo que decía antes. El año pasado, en diciembre, dijeron lo mismo. Y terminó ocurriendo lo que nosotros marcábamos como oposición. Es decir, que en aquel momento faltaron la verdad, y no es una opinión, es un dato concreto, y yo recién en la sesión mostraba simplemente dos ejemplos de un sector de Banda Norte y uno en Barrio Hipódromo, cómo el agua había llegado a un 80% de aumento. Entonces no tiene que ver con una declaración, tiene que ver con lo que le llega al vecino a fin de mes, y eso fueron los números. También en ese momento nosotros decíamos que a bomberos se le aumentaba solamente el 8% y ellos decían que era el 42%. Terminó el intendente reconociendo públicamente en una reunión con los mismos que iba a haber una ampliación para llegar al 16% de aumento. Entonces digo, lo que dice el oficialismo es muy diferente de lo que ocurre en la realidad. Es una permanente concreción de relatos. En esto la verdad que hay un parecido, que también lo decíamos en el recinto, muy similar al que a nivel nacional tiene el kirchnerismo. Es decir, se construyen relatos que están lejos de luego ser lo que realmente pasa en el día a día. Bueno, y en materia impositiva nosotros obviamente que estamos preocupados por esto, al igual como decía mi compañero de bancada y miembro informante de la comisión, de un Estado paralelo que se está construyendo a partir de la cantidad de locadores, personal de planta política y también de fundaciones que está realizando la gestión del intendente Llamosa. Es decir, que mientras se recorta en lo social, se genera un Estado paralelo de militancia política, que para nosotros obviamente después, ¿quién termina pagando? Los vecinos, con el aumento de los impuestos, y eso lo rechazamos obviamente de plano. ¿Cómo es eso, Gonzalo, del Club de los 1.000 millones? Veíamos al concejal Pablo Valerio Benítez mostrar un cartel que decía el Club de los 1.000 millones. ¿A qué hacía referencia? Tiene que ver con el pago que realizó este gobierno en millones tomados de deuda, que realmente en esto del relato que te decía recién, Marcelo, hoy nos decían con mucha alegría que terminábamos de pagar la deuda en dólares. Y la verdad que fue la deuda que responsablemente tomó el intendente. Es decir, hoy vienen a anunciar que el presupuesto del año que viene tiene previsto terminar con el pago de la deuda en dólares. Ahora,
Hoy se escuchaba también el recinto decir, pero Macri, ¿no? Es un poco lo que se ha terminado de construir desde el peronismo kirchnerista, como es aquí en Río Cuarto, a nivel nacional. Y un poco lo que hay que tener a la hora de tomar una decisión no tiene que ver con el presidente del curso. Cuando un intendente de una ciudad tan importante como es la de Río Cuarto, con casi 200.000 habitantes, cabecera del departamento, la segunda ciudad más importante de la provincia, no puede tomarlo como si fuera un kiosco, tiene que tener una lectura un poco más de contexto histórico, tendría que haber analizado cómo es nuestro país en materia de devaluación desde 1930 hasta esta parte. No puede aducir que exclusivamente por un término de 4 años, pero que se pueda acotar a 2 de Mauricio Macri, la culpa tiene que ver con el gobierno nacional. Me parece que hay que ser responsable y hay que hacer un análisis. Digo, ¿cuáles son los criterios que tiene un intendente para tomar deuda en dólares? ¿No analiza en qué país vive primero? ¿Cuál es la historia política y económica del país? También podemos ver lo que le está pasando a Fernández. La devaluación del gobierno de Fernández creo que es superior aún que la de Mauricio Macri. Entonces, exclusivamente echar la culpa a lo que pasa a nivel nacional es tratar de eludir la irresponsabilidad de que un municipio y un estado que no tiene ingreso en dólares se comprometa en moneda extranjera en cuanto a la deuda que toma. Bueno, ahí el concejal Natali también dijo que no se va a volver a tomar deuda en dólares, salvo que hace algún financiamiento, por ejemplo, del BID para alguna obra pública. Lo dijo hace unos minutos en este programa también. Bueno, nosotros lo que pedimos y le vamos a solicitar antes de la segunda lectura es que se quite de la ley de presupuesto que envió el Departamento Ejecutivo la posibilidad de tomar crédito en dólares. Creo que eso nos daría tranquilidad no solamente a la oposición, sino también a todos los riocuartenses que se privaron de un montón seguramente de obras y que tuvieron que soportar un montón de ajustes en materia social, educativa, sanitaria, en donde no hubo ayuda para los comerciantes en plena pandemia justamente por no tener los recursos suficientes que sí iban destinados a deuda. Acá los únicos que no pierden, Marcelo, son 2 actores principales. Primero, quienes actúan de financistas, porque se le va a pagar religiosamente por habernos prestado en moneda extranjera. Y el otro que no pierde es Cotreco, que no solamente recibe un pago mensual importantísimo, que se ve acrecentado por encima de la inflación, sino que también se le realizan pagos fuera de término, lo que nosotros hoy denominamos en el recinto como una especie de aguinaldo, además del pago mensual que se le realiza. Muchas gracias, concejal, y vuelvo a decir, a repetir el agradecimiento, lo sacamos de la sesión, está en este momento hablando Cantoro, y gracias por su predisposición para con el programa. No, por favor, gracias a usted y a disposición. Bueno, fueron las palabras del concejal Gonzalo Parodi. Presupuesto aprobado, primera lectura, ahora se viene la segunda, y hoy se cumplen un datito más, 15 años del crimen de Nora Dalmazo, un caso impune. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos reencontraremos el próximo martes.